lo que dice Judith Butler sobre el tema del sexo, lo voy a pincelear un poquito aquí. Este, pero es muy interesante ese problema del sexo, o sea, de cómo aparece como una categoría natural y a partir del sexo, híjole, pues se hacen una serie de juegos discursivos donde el sexo queda como fuera de cuestionamiento como categoría el mismo, ¿no? Entonces, y es un problema muy actual el día de hoy, justamente en el feminismo y en general en la vida política, en lo que tiene que ver con derechos, lo que tiene que ver con modificaciones a las leyes, etcétera. Entonces, sí es un tema que es importante tener en cuenta, porque además me parece que con todo, el psicoanálisis contribuyó mucho a desnaturalizar el sexo. O sea, no es que creó una narrativa alternativa al sexo nada más, o a la biología, al determinismo biológico, sino que de hecho con esa narrativa contribuyó a desnaturalizarlo en el sentido este, reduccionista en que se piensa el cuerpo. Entonces, la verdad es que también ese cuestionamiento del sexo es un eco del trabajo del psicoanálisis. Pero bueno, aunque también se llegó ahí por otras vías, incluida la filosofía, que de repente nos sorprende que hable de eso, pero sí, hay toda una filosofía sobre el cuerpo y el sexo. Pues miren, ustedes seguramente se han encontrado con el concepto de género, con las disputas en relación al género, con los debates que pueden llegar a haber, que además esto es, como les decía, esto es muy polisémico y en realidad el hablar de género recubre una serie de disputas entre ámbitos muy diferentes. Por ejemplo, los que pueden haber dentro de la misma academia, como los que pueden haber entre la academia y los sectores de activismo, digamos, como más a nivel de calle, y también las disputas que pueden haber generacionalmente entre los activismos a nivel de calle más jóvenes y los activismos a nivel de calle más históricos, y la academia incluso la más histórica y establecida, y la de las juventudes. Y además, por supuesto, alimentado en esta época de globalidad, además alimentado por diálogos que cruzan ya, si ustedes siguen un poquito la pista de las actividades que hay sobre feminismo y género, hay una gran cantidad de actividades donde ya hay, este, diálogos, lo mismo, o sea, donde lo mismo hay una chica chicana que una persona afrodescendiente en Oaxaca, que una persona afrodescendiente en Colombia, que una persona de origen indígena en Centroamérica, que una universitaria blanca, pero que pues, no sé, que representa alguna otra minoría, como por ejemplo lesbiana o trans, etcétera. Entonces, la verdad es que esto incluso se ha pluralizado muchísimo más, y por supuesto que eso implica que hay muchísimos enfrentamientos. Enfrentamientos entre quienes trabajan a partir del género, de la teoría queer, enfrentamientos entre quienes tratan de reivindicar el feminismo de hace 30 años versus las juventudes con sus nuevas inquietudes y sus nuevos feminismos, versus sectores que o sea, digamos que tan feministas son las chicas que están escribiendo tesis sobre feminismo, y que además tienen implicación en el feminismo, y que además producen artículos de investigación feminista, que las que pintaron el cuadro de Madero, ¿no? O sea, finalmente son vertientes distintas donde palabras como feminismo y género aparecen por ahí, pero no siempre la gente está hablando de lo mismo cuando habla de eso. Incluso hay grupos psicoanalíticos de mujeres donde se habla como tratando de hacer un diálogo entre feminismo y psicoanálisis, entre género y psicoanálisis, y ya no digamos los adversarios, o por ejemplo los grupos antiderechos, que para desprestigiar toda esta complejidad de trabajo, tanto de activismo como experiencial, como académico, y muy, muy sólidamente académico. O sea, son
debates muy sustentados y acalorados en la academia, pues hablan de la ideología de género. Y entonces muchísima gente piensa en el género como en términos de ideología, cuando, o sea, y eso es otra disputa hacia afuera del territorio de los feminismos y el género, ¿no? Entonces, eso hace que hablar de género sea muy complicado porque hay una polisemia. O sea, como esto es meterse literalmente, como en muchas cosas, es meterse literalmente en un, pues en un berenjenal. Porque además, si uno sigue el hilo de las genealogías de las cosas, pues hay cosas que parten del mismo lugar, se bifurcan, se vuelven a encontrar, se convierten, antagonizan, dialogan, este... Entonces, por eso es que lo primero que, como ya lo dije hace unos minutos, que yo quiero hacer cuando les propongo este seminario, como que es para ir a dar la vuelta por el vecindario, o sea, porque pues es como el tipo de cosas que además a mí me parecen muy instructivas después. Eso lo hemos hecho con Foucault, lo podremos hacer respecto de otro tipo de pensadores y de textos y trabajos, pero particularmente en el campo del género me parece que pues, puede ser muy, muy inspirador, muy instructivo, pero donde lo que nos vamos a encontrar es una grandísima diversidad, no una homogeneidad. Entonces, eso en principio. Luego, voy a retomar una expresión del compañero al inicio, y es que género, dice, es un término vacío, pero en general, todos los términos, todo el lenguaje, todos los términos son vacíos. Precisamente una de las cosas que podemos retomar de filósofos del lenguaje como Wittgenstein, con quien trabajo yo muchísimo, el significado no está en las palabras, no está adherido a las palabras. El significado está en el juego de las palabras. O sea, en el juego social en que esas palabras cobran significado. O sea, en general, no aprendemos las palabras en una dinámica en la que simplemente denotativa, perro, gato, papá, mamá, no, sino que justo el uso del lenguaje, pues más bien tiene que ver con un juego donde muchas cosas las entendemos muy al estilo de, pues sí, sí sé qué es, pero no sé cómo te lo describo, o sea, no sé cómo te explico la palabra, ¿no? Y hay muchas expresiones de esta lengua que son así, o sea, están en el uso, son sociales. Y entonces, en ese sentido, también género, pues va a ser una palabra vacía, como lo son todas, que va a cobrar un significado en tramas pues, concretas, dependiendo de quiénes y en qué discusiones y para obtener qué las dicen, porque además, lo que sí es muy cierto es que siempre ha sido una palabra eh, vinculada a problematizaciones sociales y políticas. O sea, cuando hablamos de género, pues finalmente se trata incluso ustedes lo deben haber encontrado al inicio de la lectura, se trata lo mismo que de hacer aparecer problemas que no aparecen cuando solamente hablamos, por ejemplo, de hombre y mujer. Entonces, cuando hablamos de género y pensamos en lo masculino o femenino como algo, digamos, social más que natural o divino, así establecido por un dios. Porque además la narrativa biológica en muchas ocasiones está construida sobre la calca de la narrativa metafísica de pues, Dios puso al hombre y a la mujer y reproduzcanse, ¿no? Y entonces, por lo tanto, hombre y mujer, y así tiene que ser. Y la mujer es así, y el hombre es así, y el hombre domina porque Dios lo dijo y listo, ¿no? Que pues ya después las narrativas naturalizantes de todo esto, pues de alguna manera calcan eso. Entonces el género ha venido como a servir como analizador. O sea, por ejemplo, la palabra abre un campo o un punto de mira que permite desnaturalizar todo eso. Pero al mismo tiempo, como buena palabra vacía, como lo son todas las palabras, y ese es el primer problema que plantea la autora, también puede servir para invisibilizar eso que inicialmente quería mostrar. Entonces, cuando, cuando se institucionaliza y, por ejemplo, hablamos de
que tenemos perspectiva de género en una institución, híjole, aguas, porque a veces en realidad es que porque estás poniendo una placa o pasando por una certificación, estás invisibilizando algo. O sea, cuando dices los hombres y las mujeres, como tratando de ser inclusivo, realmente estás siendo inclusivo o solamente estás siendo políticamente correcto, pero como para no poner en cuestión por ejemplo, en una institución la pregunta sería, ¿se trata de los discursos de que tenemos perspectiva de género, trabajamos por la equidad de género, o efectivamente cómo, o sea, cuánto ganan las trabajadoras y los trabajadores que en función de sus, a mí, por ejemplo, esta es una discusión que a lo mejor permite entenderlo, o sea, no, por ejemplo, en función de la comprensión de cómo están diferenciadas las cargas, no solo dentro del trabajo, sino, digamos, dentro de la institución, sino las cargas sociales, las desventajas que implica tener un cuerpo o el otro, etcétera, cómo la institución se hace cargo de eso. No solamente es, te pago lo mismo a ti que a tu compañero varón, pero que, por ejemplo, que los varones digan, sí, pero yo también quiero días de maternidad. Pues no, no se trata de eso, al contrario, se trata de, ok, te pago lo mismo a ti que a tu compañero varón, pero también si entiendo que, sobre todo si eres madre soltera, por venir a trabajar, una parte de ese ingreso se va a ir, por ejemplo, en pagar a alguien que cuide a tus hijos para que tú puedas trabajar, en los hechos estás ganando pues tu ganancia está siendo menos que la del varón. Entonces, por ejemplo, la pregunta sería, ¿las instituciones facilitan, dan, por ejemplo, bonos o cosas que equilibren la balanza del resultado final? ¿O simplemente es como así como el gender washing, de lavarse las manos aludiendo al género? Entonces, este es un problema muy concreto, muy material que va a aparecer recurrentemente. O sea, cómo a veces hablar de género im- por momentos puede permitir hacer aparecer problemas, pero también puede servir para ocultar los problemas. Entonces, en ese sentido, no es la categoría mágica que lo va a resolver todo, ¿no? O sea, más bien, justamente es donde puede ser mm, eminentemente, porque tampoco se trata de decir, por el hecho de que se le puede dar un uso inadecuado, ya no la debemos usar. Pues bueno, o sea, a cualquier cosa en la vida se le puede dar un uso inadecuado, se puede utilizar para conseguir el fin contrario que se perseguía inicialmente, ¿no? Pues ahí están, este, el Señor Don Jesucristo y su amor al prójimo usado para quemar gente, ¿no? Entonces, o sea, cualquier cosa es susceptible de ser, o sea, finalmente es algo que alguna vez conversaba también en el CIES, creo que eso fue en un congreso. O sea, finalmente las sociedades son una lucha, o sea, traen en una lucha permanente. Y entonces, y es una lucha a muerte. O sea, así sea la muerte social y simbólica o social, pero muchas veces la muerte, llamémosla entre comillas, real. Entonces, pues todo eso es susceptible de convertirse en un arma. O sea, entonces eso hace que las feministas hayan sido especialmente cuidadosas con el uso de la categoría de género, porque lo mismo se la intentan convertir en analizador, que algunos otros grupos la intentan sacar justamente para no, para no caer en sus trampas, pero incluso las que la sacan terminan cayendo en las trampas que querían evitar y ahorita voy para allá. Este, no se trata tal vez bueno, para mí, no se trataría solamente de decir todo es relativo y todo se vale y todo, porque al final lo que hay son consecuencias concretas en las existencias de las personas. Entonces, una buena parte del debate que hay sobre la falta de consenso es que justo en esa pluralidad
donde el feminismo y el concepto de género, que no son necesariamente lo mismo, ponen el dedo en la llaga constantemente, es en cómo se traduce eso en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sea que se entienda a los hombres como una realidad biológica y a las mujeres como una realidad biológica, sea que se las entienda desde una perspectiva de género que pues puede tener una variedad de explicaciones y de bases y problematizaciones epistemológicas, pero me parece que el foco del problema no se trata, no es cuál es la pluralidad de opiniones, sino el foco del problema es y yo creo que el volver sobre el documento relativo a Dora nos lo va a permitir pensar después de este recorrido. O sea, es que hay una lectura que se puede hacer justamente sobre las relaciones de poder entre lo que se ha venido a llamar lo masculino y lo femenino, sean cuales fueren, porque esa es la otra cosa, sea cuales fueren las explicaciones, quizás el punto de consenso es ese, o sea, cuáles son las relaciones de poder y cuáles son las consecuencias para por ejemplo, para las vidas de las mujeres, pero no solo las vidas de las mujeres. En algún momento vamos a llegar a esto, pero, por ejemplo, lo mismo así como ocurre inicialmente con Dora, que estos hombres se ponen a hablar sobre ella, a discutir si ella es una histérica o no, si se lo imaginó o no, etcétera, pero nunca entra en cuestión el tema de, pues, y si el tipo lo hizo, y si sí lo hizo, y, o sea, como que darle una entrada clínica que va a tener una salida muy particular en Freud, pero de parte de los hombres que hablan respecto de ella, por ejemplo, ahí con los elementos del género, podríamos pensar cómo se construyen relaciones verticales por el hecho de que ella haya sido una chica. Incluso este rollo como de asumir a ella como un objeto sobre el que ni siquiera se le pregunta si tenía o no deseo sexual, más allá del hecho de que podría haber caído en el juego de la coquetería, pero hay un punto donde hay un punto que es susceptible de abordarse desde la cuestión eh, vertical de ser un hombre y entonces, pum, asumir que me puedo ir sobre ella, ¿no? Ahora, hay, dejando un momento de lado a Dora, pero también hay otra serie de problemáticas que no necesariamente tienen que ver con las mujeres solamente y que también se pueden pensar desde el tema del género. Digo, eso no está ciertamente en el documento que les mandé, mm, pero por ejemplo les comparto que el- desde hace varios meses, bueno, en realidad hace como 2 años, estoy apoyando a un servicio de acompañamiento psicológico en línea, que es para adolescentes y jóvenes en general de la diversidad sexual. Pero ahorita con la pandemia, que todos los servicios de salud mental, están colapsados y que además, digamos, el de nosotros es por chat. Entonces, pues también mucha gente que está guardando estrictamente la cuarentena o, pues, aunque sea parcialmente, no puede hablar por teléfono porque lo va a escuchar toda la familia, entonces no tiene privacidad, o simple y sencillamente, pues por ser personas muy jóvenes ya no habitúan a hablar por teléfono, pues nos buscan a nosotros y hay días, el servicio de nosotros en realidad es 1 hora a la semana, pero todos los días están cayendo y cayendo y cayendo mensajes en un... Ahorita están cayendo cerca de 40 mensajes diarios y de esos mensajes, aunque el servicio está pensado para jóvenes LGBT e inicialmente estaba pensado para evitar suicidios entre juventudes LGBT, ahorita casi toda la gente que escribe son chicos heterosexuales. Y entonces, l- una cosa que nos ha resultado muy interesante es que si bien sobre el suicidio se habla mucho en función de la psicopatología, como algo que se desencadenaría, por ejemplo, después de una larga y muy profunda depresión. Lo que nos encontramos son casos de chicos
están a veces con la pistola en la nos escriben con la pistola en la mano, más bien como empiezan a publicar en redes sociales de que ya se van a matar, el algoritmo les manda el vínculo de requieres ayuda y entonces nos llega a nosotros. Este, que no, o sea, previamente no cursaban con una depresión ni nada de eso, pero que y esto es dicho por chicos de 13 años, por un rango de chicos de entre 13 años y hombres de 58 años. El que una chica los deje es vivido como un fracaso social tan grande que inmediatamente hay un quiebre, o sea, hay una cosa insoportable y entonces mejor me mato porque, pues básicamente porque falla los estándares de ser hombre. Y si la chica me deja, no importa que no me quiera, pero no se puede ir de mí. Entonces, por ejemplo, hay una serie de cuestiones que se pueden pensar no solo respecto a las mujeres, sino respecto a los hombres, desde la construcción de las reglas de género. Y cosas que, por supuesto, atañen por ejemplo, a la salud mental, que es una noción muy complicada y que el psicoanálisis, pues por ahí como que no, pero pues de repente, pues quienes estamos acá, pues también tenemos formación como psicólogos y de repente nos involucramos en este tipo de espacios. Y resulta que algunas cosas que por años se han pensado en función de la psicopatología, de repente se revelan recurrentemente, como ahora que Internet permite además mirar y tener registros diferentes de los comportamientos discursivos de la gente, y les da las alternativas a la gente además de expresar cosas desde su casa. eh, pues nada, o sea, resulta que la ideación suicida en los hombres está muy, 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 muy ligada no solo al hecho de que no comparten sus problemas, por ejemplo, ahora con la campaña de prevención del suicidio de hace 15 días se decía esto de que los hombres no comparten sus problemas, sino que de hecho la narrativa de cómo ser hombre es la pólvora que dispara de repente la ideación o el acto suicida así, de golpe, como tipo la explosión que hubo en Líbano hace poco. ¿El Líbano fue? Este, de repente pasa algo y una chispa se convierte en una explosión que puede ser mortífera, ¿no? O sea, pues, ¿cómo se va a ir de mí? Si yo le he dado todo, sí, pero pues le preguntaste alguna vez qué era lo que quería. O sea, pero además, o sea, ¿cuál es el punto, no? O sea, hay cosas que se pueden leer desde el psicoanálisis, hay cosas que se pueden leer también desde esta dimensión social por ejemplo, incluso cuando ya terminaron con una chica, e insisto, esto pasa en varones de entre 13 y 58 años, que son de los que tenemos registro. Este, incluso cuando ya terminaron hace tiempo con la chica, nada más por el hecho de que la chava ande con otro, ¿cómo es posible que, para pronto, cómo es posible que existan más penes en este mundo si yo pensé que el mío era el único? Yo pensé que solo me había deseado a mí y que no iba a desear nunca más a nadie más. Eso, por supuesto, pues cabría abordarlo de un cierto modo de psicoanálisis, pero si lo hacemos desde los estudios sociales, pues el género se convierte en un analizador al mismo tiempo que tiene esa crítica, y ya con esto doy paso al tema del psicoanálisis aquí mismo consignado en el libro. Este, Al mismo tiempo, entonces el género, al mismo tiempo que se le acusa de que cuando hablamos de género podemos ocultar los problemas de las mujeres, o sea, antes hablar de violencia de género en vez de hablar de violencia hacia las mujeres, también es cierto que tiene un potencial de analizador justo para analizar la masculinidad y todas las dimensiones que pueden haber culturalmente entre lo masculino y lo femenino, todo el abanico, ¿no? Entonces, bueno, bueno, iba a decir algo sobre el tema del sexo y luego me pasó al psicoanálisis. Esta inquietud,
de Paula sobre el tema de pues, qué hacemos, porque pues de alguna manera el sexo, la palabra sexo nos da mucha seguridad, incluso hasta a quienes se consideran críticos del sistema del patriarcado, del binarismo, de los sexos, etcétera, pues te da mucha seguridad hablar del género por oposición al sexo. Y entonces parecería que el sexo es una categoría que tiene una solidez así tan, ¿cómo llamarla? Tan transhistórica, transdisciplinaria, transcultural. O sea, el sexo se ha convertido discursivamente en un recurso respecto del que puedes construir otras cosas. Por ejemplo, el pensar el género en oposición al sexo hace que justo ahí está la comprensión la versión que más se repite del género es que justamente el sexo es tu realidad biológica, el género es la interpretación cultural de tu realidad biológica. Pero el concepto de género y los feminismos han venido incluso a criticar esa seguridad con la que hablamos del sexo. A mí me parece que la autora no cacha bien qué es lo que dice Butler. Judith Butler. Judith Butler es una pensadora norteamericana, precisamente una filósofa que ha tenido una gran influencia en los debates sobre el género y el feminismo en los últimos, qué sé yo, no en los últimos años, en las últimas décadas. Entonces, Butler tiene varios libros. Curiosamente, últimamente habla más de política que de género. Pero bueno, al final de cuentas hablar de género siempre ha sido hablar de política y tiene dos en particular que son multicitados, que son Gender Trouble, que es como el género en disputa, lo tradujeron en el español, pero la traducción obviamente traiciona completamente toda la polisemia de Gender Trouble, y Bodies That Matter, que se tradujo al español. Que se tradujo al español como cuerpos que importan, que sí es uno de los significados que se pueden tomar de ese título, pero el título en inglés juega con dos significados. Mother como importar, pero también mother, digamos, en relación a materia, o sea, cuerpos que se materializan. Y entonces, Bodies That Matter es yo necesito releerlo a raíz de algunas cosas que he pensado los últimos meses y de algunas coordenadas que tal vez pueden ayudar a entender la posición de Butler sobre el psicoanálisis en ese libro. Pero es un libro que es acusado muy seriamente por los psicoanalistas. Aquí vino un fanfarrón de Francia, Clausto Sor Juana, diciendo, justamente refiriéndose la lectura que hace Butler de Lacan y de Freud en ese libro. Y pues el tipo decía que Butler era como las estrellas, que vemos su luz, pero están muertas hace tiempo y no sé qué. Pero en realidad a mí me parece que eso es desconocer la operación justamente que hace Butler con el psicoanálisis, volviendo a esta idea de que las palabras están vacías. Entonces Butler lo que hace es, no solamente habla de lo performativo del lenguaje en ese libro, hace un acto performativo en su narración. Y ella lo declara con todas sus letras. No tengo el libro aquí en mi consultorio. Me hubiera gustado leerles media página de ese libro, justo algo que para mí es un pequeño hallazgo. Pero a mí me parece que lo que hace Butler, bueno, es en este libro que digo que habla del psicoanálisis, lo que hace Butler es someter al psicoanálisis justamente a las como al mismo tipo de operaciones que el psicoanálisis hace con el feminismo. Pero bueno, de eso les hablo en la siguiente porque necesitaría echarle un ojo a nuevo al libro. Y eso para mí fue un pequeño hallazgo hace como un año o 2 años. 2 años. Pero bueno, lo que es importante para la discusión del día de hoy es que Bodies That Matter
que decía que lo mismo se puede traducir o entender como cuerpos que importan, que lo mismo se puede entender también como cuerpos que se materializan, tiene como subtítulo sobre los límites materiales y discursivos del sexo. Y entonces para pronto lo que Butler va a hacer es que va a decir, se ha entendido, y no es lo que yo planteo, que yo pienso que el género es un performance y que simplemente uno agarra y dice, hoy me siento mujer, pues actúo como mujer, hoy me siento hombre, actúo como hombre, hoy me siento quimera, actúo como quimera, hoy me siento perro, actúo como perro, que esa es la caricaturización que de hecho se hace en redes sociales sobre el tema del género. Pero dice Butler, no, es que el performance, lo importante del performance, tiene que ver con las reglas, que además tienen una dimensión inconsciente, las reglas que nos llevan a actuar de una cierta manera para encarnar un cuerpo. En ese sentido, Butler sigue toda esta idea de que el cuerpo no es una, no es algo dado, no es la semillita de frijol que nada más con suficiente agua se va a desarrollar la persona, ¿no? O sea, ella no parte de ese determinismo biológico, sino más bien justamente el hecho de que el cuerpo no solamente, esto ya es una nota mía, no solamente en una dimensión historiográfica, antropológica, los seres humanos, la propia cultura ha modificado nuestro cuerpo. O sea, por ejemplo, el hecho de que el lenguaje fue modificando nuestra fisionomía. Entonces es falso que la naturaleza no esté afectada por la cultura, incluso de manera evolutiva, en grandes periodos, sino también, incluso ustedes lo saben muy bien, un niño o una niña que no a quien no se le habla, a quien no se le mete en el juego social, no, no desarrolla automáticamente un dominio de su cuerpo, ni de su lenguaje, de su pronunciación, o sea, de sus esfínteres. O sea, o sea, finalmente el lenguaje es indisociable de la materia de la que estamos hechos. O sea, digamos, la materia de la que estamos hechos requiere el lenguaje. Y entonces, en ese sentido, la discusión que Butler va a librar es que en Cuerpos que Importan, Bodies That Matter, es que el sexo no es una categoría que esté afuera de la cultura. Decir sexo, sex en inglés, o, bueno, no sé, por ejemplo, lenguas que se llaman más diferentes, o sea, digamos, radicalmente diferentes, como hablar em, chino o algo así. Pues, ni siquiera sé si hay una palabra para el sexo en chino. O sea, no es una cosa transnatural, transhistórica, mejor dicho, transcultural, etcétera, sino que finalmente es sexo, es una categoría. Y en algún sentido, retomando a Lacan, si hay un real, no es el sexo. O sea, el sexo lo que nombra es la imposibilidad de referirse a algo afuera de lo cultural, de lo lingüístico. O sea, no hay un acceso directo a esa dimensión anterior o paralela a la cultura, ¿no? O de nuestro cuerpo. O sea, ya por el hecho está hablando de sexo y de dos sexos y estamos haciendo una categorización lingüística y en ese sentido es que aparece la crítica con Butler, pero no solo con Butler, al sexo como algo fuera de la cultura y de la lengua. Porque además lo que Butler sí va a apuntar también es que el problema de hablar del sexo y de la biología como si fueran una cuestión fuera de la cultura es que cuando hacemos eso, seguimos operando con las reglas. Volvemos a Wittgenstein. Eh, para Wittgenstein lo importante, o sea, las palabras, justo el significado está en el uso. Entonces lo que es importante son las reglas
las reglas del juego social que permiten estructurar los discursos. Entonces imagínense que estamos jugando fútbol y que en algún momento decimos, vamos a cambiar la pelota por una pelota verde, o por una pelota azul, o por una pelota multicolor, pero seguimos jugando bajo las mismas reglas. Entonces, lo que Butler, perdón mi ejemplo bobo, pero lo que Butler plantea en Boys Admire es que el sexo tiene el lugar en la manera social de construir discursos. El sexo termina tomando el lugar que tenía la naturaleza, entendida no como la naturaleza científica, sino como la metafísica. O sea, así antes de la aparición de las ciencias, este, se hablaba, digamos, de la naturaleza humana y que en última instancia la discusión sobre la naturaleza humana llevaba o al abismo del misterio o más recurrentemente al dedo de Dios. Pues las cosas son así porque Dios así las quiso y entonces pues ya no hay más que indagarle, ¿no? Entonces de alguna manera es como que cambiamos la pelota de la creación de Dios, de la lógica del orden de Dios, por la de la naturaleza. Entonces, cambiamos la pelota religiosa por la pelota de la biología, pero seguimos jugando bajo las mismas reglas. Y entonces por eso nos sentimos tan seguros como quien se confía en la palabra de Dios cuando hablamos del sexo como una realidad. Porque todo lo demás es incierto y de punto de vista de cada quien y todo, pero el sexo es una realidad. Y entonces lo que Butler va a argumentar es que no. O sea, que sexo es la pelota lingüística con la que jugamos el juego de la metafísica. La cuestión, precisamente, em, no se trata de irse hacia un polo o el otro, porque esa es justamente parte de la problemática, ¿no? O sea, escribir el antagonismo naturaleza-cultura en el antagonismo sexo-género. O sea, más bien me parece que el problema y lo que va a ser muy interesante del concepto de género y de toda esta discusión es que se trata más bien de salir de esas polaridades y de pensar que algo estaría este, como, como, como en la primacía, ¿no? Porque además en los años recientes que hay un gran debate sobre justamente el avance de los movimientos feministas y los derechos y todo, se invoca mucho a la naturaleza como la razón para excluir cualquier tipo de avance cultural, cuando más bien es como tú dices, o sea, no es que la cultura esté fuera de la naturaleza, ni la naturaleza fuera de la cultura. Entonces, esos conceptos que pueden ser analizadores, que permitan como dar la discusión en términos no solamente binaristas o de opuestos, pues son los que nos van a permitir seguramente entender las complejidades de las experiencias humanas. Ahora, bueno, pues entonces, en ese sentido, volvemos al texto. Bueno, a ver, entonces va, eh, por lo menos situar la complejidad de la relación entre el concepto de sexo y el de género y ubicar que no es que son opuestos, o sea, el sexo es lo natural, el género es lo cultural, sino que incluso el sexo se piensa como un elemento más de el abanico conceptual del género y que finalmente de lo que se trata es de producir análisis y no simplemente de reducir las cosas a dos cajones, ¿no? De ver lo que pasa en el medio, por ejemplo, que es que creo para donde apunta el comentario Jaime Ayala. Bueno, luego el tema del psicoanálisis. Si tienen sus copias, estoy en la página 15. Dice,
Una cosa, una bondad de la autora es que sitúa muy puntualmente la diferencia entre el psicoanálisis y los estudios de género y el foco que tienen cada uno. Dice, aunque el psicoanálisis puede dirigir su atención a todas las manifestaciones del ser humano, desde la neurosis hasta la creación artística, desde el individuo hasta las instituciones sociales, lo hace siempre desde la perspectiva del deseo inconsciente que se articula en tanto se sostiene en el lenguaje, en el fantasma y el mito. Es cierto que incluye, o debería incluir, un permanente autocuestionamiento, puesto que se define no solo por un conjunto de elaboraciones teóricas, sino por la aplicación de un método de análisis de carácter deconstructivo. Esto primero es esencial. O sea, el psicoanálisis no se define por una cantidad de elaboraciones teóricas, sino justo en relación también a su método. De hecho, hay un artículo de Freud para Enciclopedia donde él define el psicoanálisis de tres maneras. Un método, dice en primer lugar, para para la investigación de cuestiones inconscientes, un, una terapéutica basada en ese método, pero insiste dos veces en el tema del método, y al final dice, y un corpus teórico derivado de ese método y en revisión. Entonces, lo más volátil del psicoanálisis en algún punto es la teoría, aunque pues, hay conceptos que van a ser definitorios del psicoanálisis, como la noción de inconsciente. Podemos tener muchos desencuentros sobre cómo entendemos el inconsciente y cómo trabajamos en función de esa noción de inconsciente, pero al final de cuentas siempre vamos, o sea, sin inconsciente psicoanálisis no es psicoanálisis. Entonces, pero bueno, dice, es cierto que incluye, debería incluir un permanente autocuestionamiento, puesto que se define no solo por un conjunto de elaboraciones teóricas, sino por la aplicación de un método de análisis de carácter deconstructivo. También es cierto que no se trata de un dogma unitario, sino de desarrollos teóricos articulados con la práctica clínica, lo que significa que coexisten distintas líneas de trabajo que debaten acerca de la significación de sus conceptos y de la instrumentalización técnica de su método fundamental. Sin embargo, existe un límite establecido por el punto de vista, por su punto de vista, la búsqueda de los efectos de lo inconsciente en todo aquello que toma como objeto de estudio y su método, la asociación libre en el contexto clínico, que permite aplicaciones pero nunca la experimentación. Si se atraviesan estos límites, es decir, el del punto de vista sobre los efectos inconscientes y el del método, y si se atraviesan esos límites que definen su especificidad con respecto a otras disciplinas que estudian lo humano, deja de tratarse de psicoanálisis o desaparece su razón de ser y queda asimilado a la psicología, la sociología o la estética, que creo que era la preocupación de la doctora Conchita. Por eso no tiene absolutamente ningún sentido hablar de perspectiva psicoanalítica de género. Se trata de una contradicción de términos. Primero, porque lo esencial en una disciplina es su punto de vista, ya que los objetos de estudio pueden ser compartidos por distintas ciencias, pero ninguna puede mantener su nombre cuando adopta perspectivas ajenas. Y segundo, porque ninguna perspectiva, sea en el campo que fuere, puede definirse por el empleo de un concepto. Bueno, entonces esto que además me interesaba que pasáramos por aquí, antes de seguir con las siguientes lecturas en las siguientes sesiones, dicho por una psicoanalista que ha explorado el ámbito del feminismo, me parece que sienta muy claramente que como esa separación entre lo psicoanalítico y otros campos, en este caso el género, los estudios de género y los feminismos, pero al mismo tiempo reconoce que pues, un mismo objeto de estudio pues, puede tener abordaje de disciplinas diversas. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones más que van apareciendo a lo largo del texto eh, que será relevante tener en cuenta. Ah, bueno, antes de eso, yo nada más quería, bueno, les cuento o no les cuento. Este tema de la diferencia entre el ámbito psicoanalítico y el de los estudios de género, mm,
Creo que es importante, ¿por qué? Porque, y esto lo decía la sesión anterior, entonces solo es reiterarlo un poquito, porque a lo largo de los años, con una cierta frecuencia, me he llegado a topar con con una serie de críticas psicoanalíticas a la noción de género, que de repente desconocen que pues está construida en función de otros juegos de verdad y que tiene además objetivos, persigue objetivos muy diferentes que son invariantemente, bueno, no sé si invariantemente, eso es tal vez too much, pero son, mm, ¿qué adjetivo puedo usar? Bueno, son recurrentemente políticos. O sea, finalmente describir las relaciones de poder entre hombres y mujeres, por decir el ejemplo más simple, no tiene que ver simplemente con denunciar algo o con describirlo, sino con transformarlo, ¿no? O sea, cómo cambiamos esas relaciones de fuerza de manera concreta y pragmática. Por un lado, hay una reticencia del psicoanálisis a ubicar que hay, no solo hay otros campos de saber en el sentido de hay otras opiniones, sino que además trabajan para objetivos diferentes y que no necesariamente entran en antagonismo con el psicoanálisis. Al final del día, el psicoanálisis tiene una cosa que me parece que ninguna otra disciplina tiene, y es que tiene la capacidad de darle un lugar a lo singular que nada, ninguna otra disciplina que yo conozca, este, ha podido hacer. O sea, finalmente todos los otros relatos disciplinarios están construidos en función de categorías, de grupos, y que además no es que tampoco la gente que está en otros ámbitos tampoco es ingenua. O sea, por ejemplo, hay una toma de conciencia de que muchas veces hablar de las mujeres, de la mujer o las mujeres, es una ficción. Lo mismo que lo es hablar de nosotros, los pueblos originarios de la península. O sea, hay una conciencia de que hay una ficción, pero es una ficción política que te permite denunciarte y que persigue una estrategia. Una feminista a la que yo estimo mucho y que además estudió conmigo el doctorado, iniciaba una conferencia dirigida a psicoanalistas precisamente, diciendo, claro, no era Paul Preciado, este, era una voz menos conocida, pero también bastante hechicera, muy hechicera, tal vez más hechicera a veces que Preciado. Pero bueno, antes que Paul Preciado, también ella dirigiéndose a psicoanalistas decía, soy mujer por diagnóstico médico y a veces por estrategia política. Justamente toda su conferencia iba en el sentido de contar la historia de cómo, y eso nos va a llevar al siguiente punto que viene en el artículo, la historia de cómo se ha construido la categoría de mujer, cómo además es una categoría construida desde la mirada de los hombres, desde incluso la descripción at- anatom, patológica de los hombres y que efectivamente está sostenida tanto en su turno por la religión, pero por la medicina, ¿no? Eh, Y luego como mujer fue una categoría que permitió como nombrarse colectivamente al, a las mujeres. Pero también algo de lo que hablaba ella al inicio de esa conferencia es que era una categoría que, si bien había sido muy querida, porque le había permitido a ella misma construirse, enunciarse, luchar en cuestiones relativas a su propia historia, este, pues era una categoría que ya también empezaba a resultar obsoleta, ¿no? Que había que dejar caer. Entonces, em,
Pero bueno, con esto lo que quiero decir es que tampoco es que la gente sea ingenua en otros campos, pues, o sea, cuando se habla de lo colectivo, en general se sabe que es una ficción. Ahora bien, vuelvo al tema del psicoanálisis en ese sentido, tiene tal vez el dudoso privilegio, y digo dudoso porque también implica sostenerlo implica un esfuerzo muy grande de ser la única práctica hasta donde puedo entender, puedo ver, que le puede dar un lugar tan radical a lo singular. Pero eso es un nivel posible de la experiencia, no todas las dimensiones de la experiencia humana, ¿no? Entonces, que por ejemplo hayan ficciones como nombrarnos nosotros los chicanos, nosotras las mujeres, nosotras las trans, nosotras las parias, nosotras las maricas, nosotras las indígenas, nosotros los pueblos originarios, nosotros los afrodescendientes, también tiene su eficacia para resolver otras cosas en otros niveles de la vida. Entonces, en ese sentido, que el psicoanálisis y el género se, se diferencien, pues lo único que hace es enfatizar y que no se puedan asimilar uno al otro y que haya cosas que de repente el género pues no retoma, como lo que dice la doctora Conchita, que había extrañado, que se hablaba más y de otros modos de la sexualidad infantil, pues no quiere decir que no se reconozca que eso tiene un lugar. Pues simplemente también alguna vez hablando justo del tráfico de conceptos, yo decía que a veces es como que algunos conceptos sí son como las aves migratorias. Pueden estar una temporada aquí, otra temporada allá, o pueden colonizar nuevos espacios, este, pero otros simple y sencillamente no consiguen cruzar el Atlántico. Entonces, pues pasa eso, ¿no? Bueno, la historia de las mujeres, por cierto, dicho muy, muy rápidamente, este, y es que es una historia problemática porque y las mujeres lo podrán decir, a diferencia de cuando hacemos, por ejemplo, una historia de la medicina o una historia de las comunidades, del istmo o una historia del rock and roll o del punk o una historia del psicoanálisis, las mujeres parecerían ser una categoría siempre presente en la humanidad. Entonces, ¿cómo haces una historia de algo que no tiene historia? De algo que siempre ha estado. O sea, es es una complejidad, porque al mismo tiempo dice que hay la necesidad justamente de apelar a la historia para poder tener un asidero y un poder construirnos narrativamente como grupo. O sea, porque ven la función que tiene la historia justamente para sostener los grupos y los movimientos sociales. El poder decir somos los herederos, decir somos las hijas de las brujas que no pudiste quemar. Al mismo tiempo, esa es una ficción. Entonces, par, par de notitas, par de noticias al respecto. Dice, la mujer aparece así en cualquier periodo histórico como un sujeto individual que lucha por el reconocimiento de su grupo y de su identidad colectiva. El problema de una perspectiva como esta no es solo que tiende a caer en la proyección de lenguajes y representaciones de la actualidad en el pasado, sino que la noción misma del sujeto que proyecta en el tiempo es radicalmente ontológica. La mujer individualmente y como colectivo es considerada como una precondición, no como resultado del proceso histórico. Y bueno, a ver, hay esa es una página muy larga después que no voy a leer, sino nada más la voy a glosar. Entonces, una cuestión que justamente los abordajes históricos sobre cómo se han construido las mujeres, volvemos al tema, es más bien
no qué han hecho las mujeres a lo largo de la historia, como si fuera una categoría preexistente, sino más bien cómo se ha ido construyendo la narrativa de qué es una mujer, e incluso si se las nombraba mujeres, o cuáles eran las categorías para hablar de estos cuerpos, y cómo las relaciones de poder han permitido bosquejar, visibilizar quién es, quién no es una mujer. Que es, eso también, por cierto, viniendo de retache al presente, es muy curioso porque, porque las reglas sobre la construcción de los cuerpos y la enunciación de los cuerpos y las identidades son bastante, discrecionales. ¿En qué sentido? O sea, están sistematizadas, pero al mismo tiempo tienen una discrecionalidad, porque, por ejemplo, uno de los fenómenos interesantes de si estudiamos el lenguaje conservador y esta premisa de que el sexo es natural y que hay que ponerse a resguardo de la ideología de género y que la familia es natural y todo eso, es que es un lenguaje también muy agresivo, muy belicoso, que lo mismo habla de eh, por ejemplo, de las personas trans como personas que no pueden ser nombradas por el género que eligen, sería que pasa un poquito al revés. Hay una cuestión, no me voy a meter mucho en eso ahorita, pero vale mucho la pena discutirlo, que es la diferencia que hay entre los cambios legales, institucionales y culturales. Entonces, por ejemplo, este 2020, lo mismo se cumplen 100 años del texto de Freud de la joven homosexual, que coincidentemente 30 años de la salida de la homosexualidad del DSM. Y entonces, en 30 años de la salida de la homosexualidad del DSM y de 100 años que Freud dijo, pues no, o sea, con la joven homosexual, pues él mismo dice que pues que no, o sea, que no hay un cambio. En todo caso, él dice, bueno, se podrá despertar si el sujeto quiere la bisexualidad, pero no hay como una vuelta a la heterosexualidad, porque no es como que tenga que ser además, ¿no? O sea, 100 años de eso, em, 30 de lo otro, y de todas maneras fue necesario que se aprobara en la Ciudad de México hace un mes y medio una ley para sancionar a las personas que den terapia de conversión sexual. ¿Por qué? Porque resulta que, y una ley impulsada por los grupos de jóvenes, no por los psicólogos, los psiquiatras, las instituciones, las universidades, no, o sea, los, los chavos y las chavas tuvieron que decir, ¿qué creen? Nos siguen patologizando y no solo nos siguen patologizando y nos dicen enfermos y todo, nos llevan a la fuerza, nos secuestran para meternos en granjas y lugares para supuestamente curarnos, nos llevan, sobre todo a las personas que son menores de edad, antes de expulsarlas de sus casas, muchas veces primero las llevan con psicólogos y psiquiatras, les dan medicamentos, los llevan a terapias que además hay una mezcla entre religión y técnicas terapéuticas. Entonces, ya 30 años de que la APA dijo esto y 15 de que además emitió un manual donde dice muy claramente la APA, todo abordaje debe de ser afirmativo, no debe pretenderse porque además no resulta, etcétera. Eso está súper dicho. Entonces, lo mismo con las personas trans, y retomo rápidamente mi ejemplo y me voy al punto siguiente y abrimos la discusión. Lo mismo con las personas trans, sí, existe una ley, pero eso no quita que al día de hoy todavía, o sea, culturalmente, mucha gente, solo por identificarte como persona trans te agrede. El promedio de vida de las personas trans en Latinoamérica es de 35 años. Las matan en su casa, las matan en la calle, las matan si se dedican a la prostitución, lo mismo que si se dedican al estilismo, lo mismo que si se dedican a ser oficinistas, o sea, este, los les matan. Y y esta es la regla que me interesaba, la manera como opera justamente la construcción cultural o la construcción de género que me interesaba remarcar con mi ejemplo.
en nombre de decir que todo es natural, por ejemplo, estas mismas personas que llevan a terapias de conversión a las juventudes y que le niegan su identidad a las personas trans, dicen, hombre y mujer son complementarios, por lo tanto, tú no eres una mujer, eres un hombre disfrazado de mujer, tú no eres un hombre, tú eres una mujer disfrazada de hombre, o un hombre que se cree mujer, o una mujer que se cree hombre, y yo no voy a ser cómplice de eso porque hay que respetar la biología. Entonces, y es más, por ejemplo, se oponen, se han opuesto a cuestiones, a las leyes justamente que favorecen el acceso a la identidad de las personas trans con ese argumento, que hay que respetar la biología. Pero esas mismas personas, cuando tú debates con ellas, si eres una mujer, poco, o sea, poco falta para tildarte de histérica e insatisfecha. Pero si eres un hombre y justo haciendo valer el fantasma cultural de la histeria como el útero y los aparatos reproductores ahí por el cuerpo, enloqueciendo a quien no tiene pene, los principales expositores de las posiciones conservadoras utilizan un insulto. Si tú te identificas, si se dan cuenta que eres hombre y estás a favor del feminismo o de la equidad de género, te llaman mangina. Y entonces, espérame, o sea, lo mismo me dices por un lado que hombre y mujer son complementarios, son iguales y que en nombre de eso no quieres reconocer la identidad de género, pero en cambio a mí me feminizas llamándome mangina, como además si hubiera algo malo con las vaginas, pero me feminizas para tratar, para insultarme, para sobajarme y para tratar de ejercer poder sobre mí. Y entonces eso lo que hace es denotar que en tu construcción de tu narrativa, lo femenino es inferior. Porque a las mujeres no las masculinizas para insultarlas. Las llamas histéricas. Que son mujeres insatisfechas a las que le falta sexo con hombres. Y, y a los hombres que estamos de acuerdo con la equidad de género, entonces ahí denotas que para ti hay una jerarquía del poder en el género al llamarnos mangina, porque entonces efectivamente estás dejando claro que la manera de subordinar a alguien es feminizarlo. Y que las personas feminizadas, además, este, las personas feminizadas son inferiores y tú tienes derecho a hacer lo que quieras con ellas, desde nombrarlas de una manera que a ellas las lastime, ya sea insultarlas o negarles su identidad, o matarlas. Porque a las personas trans, o sea, hay casos de gente que va caminando por la calle y alguien viene en el carro y de la casualidad que trae una pistola y sin conocerla, ¡pum! O sea, entonces justo ese es el tipo de problemas que el uso del lenguaje visto con el analizador del género permite ubicarlas, justo cómo se jerarquiza con los juegos del lenguaje y cómo se pueden declarar cosas, pero la performatividad del lenguaje revela otras cosas. La performatividad que incluye el lenguaje. O sea, entonces ese tipo de problemas que antes no veíamos, pues valen la pena ser discutidos. Y bueno, yo creo que con eso terminamos por hoy. Les mando los textos para la siguiente vez. ¿Va?